Buenas tardes, esta es la parte de instalación del clúster en Windows. Aquí nos encontramos en un Windows de 32 bits. En la máquina de mi amigo Sergio se instaló lo que va a ser la central del clúster. Esta es una máquina de 64 bits, así que la compatibilidad en este caso no va a ser un problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar MySQL Cluster. En nuestro caso es de 32 bits. Se puede descargar de 64. Lo que vamos a hacer es instalar un nodo en la central, que es en la computadora de mi amigo Sergio. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el archivo y descomprimirlo en el disco local C. Vamos a crear la carpeta MySQL. Lo descomprimimos dentro de esta carpeta y vamos a tener 16 archivos, que son estos. A partir de ahí vamos a crear unas carpetas, una que se va a llamar MyCluster, dentro del mismo disco local C. Dentro de esa carpeta vamos a crear tres carpetas, una que se llamará conf, mysqld-data y ndb-data. Estas van a ser las tres. Después lo que vamos a hacer, vamos a entrar al cmd para copiar los archivos. Vamos a escribir, vamos primero a irnos al C local, regresando de la carpeta personal del user, y desde acá del C vamos a escribir esta sentencia: copy C dos puntos, diagonal MySQL, diagonal data, diagonal MySQL espacio MyCluster, diagonal MySQLD-data, diagonal MySQL. Le damos enter. En mi caso yo lo había copiado y me pregunta que si quiero sobreescribir. Le pongo todo y se copian los archivos a la carpeta, 80 archivos. Vamos a copiar otros archivos desde el mismo disco local C. Vamos a darle otra vez copy C dos puntos, diagonal MySQL, diagonal data, diagonal ndb-info, espacio MyCluster, diagonal MySQLD-data, diagonal ndb-info. En esta otra vez ya lo había copiado, pero para que lo vean, le doy todo y se vuelven a copiar otros 42 archivos. Hasta este momento hemos copiado los archivos del MySQL al MySQL Cluster. Esperamos a que nuestro compañero Sergio en su computadora active la central. Una vez activada la central, lo que vamos a hacer es conectarnos a su computadora. Vamos a regresar, entramos al modo consola, pero en modo administrador, y nos regresamos hasta el disco local C, y de allí entramos a la carpeta MyCluster, que es esta, pero en todo el modo consola. Dentro de la carpeta MyCluster vamos a escribir esta sentencia: C dos puntos, diagonal MySQL, diagonal bin, diagonal ndb, espacio, guión C, espacio, la dirección IP de la central, en este caso de nuestro amigo Sergio. Su dirección IP, que es esta, y por el puerto 1186. Pero antes de esto vamos a configurar un archivo. Dentro de la carpeta MyCluster entramos y nos vamos a la carpeta conf. Dentro de esa carpeta vamos a crear un bloc de notas y le vamos a llamar my.cnf. Chequen bien el nombre porque a veces le ponemos .cnf pero no nos sigue guardando como un txt, así que no debe decir aquí archivo cnf. Una vez que esté así, dentro de la carpeta escribimos esta sentencia: MySQLD ndb cluster por el puerto 4002. En esta práctica vamos a utilizar dos computadoras, una que es de mi amiga Cecia y yo, su servidor Arturo. En este caso yo voy a utilizar el puerto 4002. Para instalar cualquier nodo a la central en el clúster son los mismos pasos, lo único que va a cambiar es el puerto, pero todo lo demás es lo mismo para instalar los nodos. Entonces todos los puertos que vayamos a utilizar para conectar a la computadora, sean 10 nodos, 11 nodos, todos los puertos que vayamos a utilizar deben de ir arriba del puerto 4000, siempre arriba del puerto 4000, 4001, 4002, 4003, así hasta las computadoras que necesitemos. De ahí vamos a poner la dirección IP de nuestra máquina central, en este caso es 192.168.1.9. De ahí seguimos MySQL-cluster y volvemos a repetir la dirección IP de la central. Una vez
Hecho esto, guardamos y cerramos. Y ahora sí, nos vamos para conectar. Entonces, lo que vamos a escribir esta sentencia: MySQL bin-db-c, la dirección IP de nuestro central y el puerto 1186, no el que escribimos en el my.cnf, sino por el puerto 1186. Una vez dado, le damos enter. En este caso sucedió un error porque la máquina central no había encendido. Le piqué y me dijo que no se puede conectar, entonces me dijo vamos a tratar otra vez en 5 segundos y empezó 11, 11, 10. Y una vez que ya se conectó la central, que la activó Sergio, me dice que a la hora de la información, yo pude conectarme a la computadora central. Debe decir esto, si no es así, chequen su archivo my.cnf, porque al momento de conectarlo, lo que está acá escrito es sensible a mayúsculas y minúsculas. Todo debe ir en minúsculas, si no va a haber un problema, te va a marcar muchos errores. Entonces todo debe ser en minúsculas, todo. Entonces, una vez checado esto, si tenemos error, nos vamos a my.cnf. Si no, continuamos. Entonces nos debe decir Ángel conectado a la 192.68.1.9 por el puerto 1186. Y nos va a decir Ángel está alojado en el nodo 3. En la computadora de la central, al momento de darle show, debemos aparecer en su computadora registrados. Si no pasa ningún error, esto sucederá siempre y estaremos alojados en la computadora central para utilizar el clúster. De ahí, lo que vamos a hacer ahora es conectar. Aquí nos conectamos a la computadora. Ahora nos vamos a conectar para empezar a utilizar el clúster. Para hacer esto vamos a escribir una sentencia. Primero entramos al modo administrador de consola y retrocedemos hasta el disco local C. De ahí volvemos a entrar, pero a la carpeta mycluster, y vamos a escribir esta sentencia. Yo fallé como 3 veces y la cuarta es esta. Traten de no copiar y pegar las sentencias porque les salen muchos errores. Mejor tecleenlas, es mejor, y así evitan fallas. Entonces vamos a escribir esta sentencia, que es diagonal MySQL, diagonal bin, diagonal MySQLD, 2 guiones, defaults, guión file, que es igual al conf, diagonal my.cnf, el que habíamos creado, porque ahí está guardada la IP de nuestra consola central. Entonces les aparecerán estas sentencias. Si no hay ni un solo error, porque cuando tratas de hacerlo y no funciona, aquí te dice qué error. Entonces si tienes errores, ve a checar otra vez el my.cnf, ahí siempre están los errores. Si tienes alguna mayúscula, alguna dirección IP, si falta una letra, ahí siempre aparece. Si no aparece ningún error, vamos a llegar hasta este punto, que el nodo 3 está down. Entonces vamos a entrar en ese nodo. Aquí está nodo 4, alojado en el nodo 6 de la central, suscrito, o sea, ya estamos conectados, si no llegara a aparecer ningún error. De hecho, aquí, si se dan cuenta, ya habíamos conectado. Nosotros habíamos creado otras bases de datos. Aquí ya están, me las muestra. Porque la función del clúster es: yo puedo crear una base de datos aquí, pero mi compañero de al lado la puede ver en su otra computadora, ya configurado el clúster. Entonces aquí ya me aparecen las bases de datos que ya habíamos creado. Entonces aquí ya estamos conectados al clúster. Es muy sencillo. Háganlo paso a paso. De todos modos, se le agregará un archivo PDF muy bueno que nos ayudó a resolverlo, porque los videos que habíamos visto no nos ayudaban mucho. Entonces seguimos este PDF y nos ayudó bastante y lo logramos. Bueno, hasta aquí tenemos ya conectado el clúster, ya estamos enlazados. Ahora lo que falta es accesar a la base de datos. Aquí es donde vamos a entrar a la base de datos. Abrimos otra consola. En este caso no tiene que ser administrador. Nos regresamos hasta el disco local C y accesamos a la carpeta MySQL. De ahí accesamos a la carpeta bin dentro de la carpeta MySQL y escribimos esta sentencia: MySQL espacio-u root -p 4002. En mi caso es 4002 porque el puerto que yo utilicé con mi my.cnf es 4002. Si en el tuyo que estás utilizando es
en tu my.cnf utilizaste puerto 4010, aquí debería ir 4010, hacia 4005, para poder acceder a la base de datos. Si no marca ningún problema, nos aparecerá estas leyendas que estamos accesando a la base de datos. Nos mostrarán aquí ya las bases de datos que están dentro del clúster, dentro de la máquina central que se creó. Aquí ya están las bases de datos. Entonces lo que vamos a hacer, creamos una base de datos DR prueba para verificar que realmente funciona el clúster. Aquí ya está, DR prueba. Si se dan cuenta, estas son las bases de datos. Entonces creamos la base de datos, y la base de datos al momento de esta misma forma que entramos a la base de datos, vamos a entrar en otra computadora con la misma sentencia, solo cambiando el puerto al final. Entonces, si nosotros creamos una base de datos aquí, debería aparecer en la otra computadora. En nuestro caso sí aparece. En este caso creamos una tabla. Tuvimos algunos errores, pero aquí está la tabla creada. Si se dan cuenta, aquí le di otra vez el comando show databases, porque en la otra máquina creamos otra base de datos que se llamó César. Si se dan cuenta, aquí no aparece César, y yo no creé la base de datos César. Yo nada más creé, yo no creé ninguna, solo le di use ese. Y aquí en la otra computadora crearon otra base de datos, y aquí ya dice César, yo no la creé. Así como ven, sí funciona. Al momento de crear una tabla, vamos a utilizar la siguiente sentencia. Es create table, el nombre de la tabla, los campos y el tipo de dato que va a guardar. Pero lo curioso aquí es la última, engine. Vamos a utilizar engine igual ndb cluster para compartir las tablas de las bases de datos, porque creamos las bases de datos y sí aparecen en la otra computadora, pero no aparecen las tablas, no aparecen los datos. Entonces, para compartir, nosotros vamos a utilizar este comando engine igual, que definimos la tabla, sus datos, atributos, y espacio engine igual ndb cluster, y le damos enter. Tardará un poquito, pero sí lo hace. En este caso usamos la base de datos Montalvo. Entonces lo que van a hacer ustedes es entrar a la otra computadora, porque en esta práctica se utilizan dos computadoras. Van a utilizar la base de datos Montalvo y van a darle show tables, y debe aparecer. En nuestro caso sí apareció, solo que no hemos grabado el otro video. Aparecerá más adelante para que puedan ver que sí funciona. Bueno, eso es todo. Instalación de MySQL Cluster, el nodo. La central es el video que va a hacer mi amigo César. Esto es todo. La verdad es relativamente muy sencillo. Problemas que yo tuve, como les digo, es la redacción del my.cnf. Tenía el mayúsculas el MySQL, el N, el port. Lo tenía con P mayúscula, entonces me salían muchos errores en esta parte. Al momento de conectarlo me salía error y cluster suspendido, ¿no? Por acá me lo decía, pero ya pasando todo a minúsculas, se soluciona ese problema muy rápido. Esto no les debe llevar menos de media hora, la verdad. Estábamos platicando mientras lo hacíamos, no tiene mucha ciencia. Lo que sí, háganlo paso a paso, no se desesperen. Es un poco tedioso, hay que estar leyendo, investigando cómo funciona, cómo utilizarlo, los puertos. Pero fuera de ahí es muy fácil. Aquí tuve unos errores en las tablas, las definí mal. Al momento de insertar valores las definí mal, no importa. Pero básicamente al momento del engine igual ndb cluster, entonces punto y coma, se comparte totalmente la tabla junto con sus datos. Esto es para instalar nodos. Cualquier pregunta la pueden dejar. Mi correo lo dejaré en la descripción, y en lo que les pueda ayudar sin ningún problema. Aquí estamos. Lo bueno de YouTube es que se puede parar, se puede adelantar, retrasar el video, así que cualquier cosa díganme.